Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Como siempre, estos programas son hechos para ustedes, son especialmente para que ustedes tengan la información, para que puedan tomar mejores decisiones, y hoy no es la excepción. Vamos a hablar de la tasa de usura, es decir, qué significa eso, para qué sirve, por qué existe y al final si nos golpea realmente a todos los colombianos o no. Y para eso, como siempre, vamos a empezar con esta primera sección, que es el tablero. Vamos a aterrizar este tema en cifras y ya en segundos voy a saludar a todo mi equipo. Miren ustedes el contexto. Aterricemos entonces este programa en cifras. ¿Qué es la tasa de usura? Según la Superintendencia Financiera, es el máximo interés que se puede cobrar en Colombia por un préstamo, ya sea por un banco, una entidad financiera o una entidad que esté regulada. Recordemos que en Colombia no solo prestan plata los bancos. La primera norma sobre la tasa de usura salió en 1971. La usura quedó definida en el artículo 305 del Código Penal. Esto significa que es una ley de la República. Las leyes que han regulado la tasa de usura a nivel de la historia son la Resolución 2865 de 1971, que estableció que los préstamos no podían superar 2 veces el interés bancario corriente. ¿Qué significa el interés bancario corriente? Es el promedio de tasa de interés que todos los colombianos pagamos, ya sea cuando utilizamos una tarjeta de crédito o mes a mes que estamos pagando intereses por diferentes créditos que nos otorgaron. La Ley 45 de 1990, que consolidó las reformas anteriores, y la Ley 599 del 24 de julio del 2000 estableció que la tasa de usura sería 1.5 veces el interés bancario corriente, es decir, esa es la norma que nos rige hoy. A partir del 2000 hasta el 2025 tenemos 1.5 veces el IBC. ¿Por qué se conoce la tasa de usura? Para no pagar intereses de más, no caer en el gota a gota y para gestionar las deudas. Esto es más o menos a grosso modo lo que es la tasa de usura, por qué se creó, desde cuándo, es una ley de la República, pero ya vamos a empezar a desglosar este tema, por supuesto, con dos grandes invitados que, como siempre les he dicho, soy idóneos y los mejores expertos en el tema. Pero antes de entrar, yo quisiera saber si la gente realmente sabe que es tasa de usura, y si sabe que es tasa de usura, ¿qué le emberraca? Miremos. Que en Colombia es muy importante la tasa de usura para que los bancos no suban por encima de ese límite el precio de los intereses. Que en Colombia no es necesaria la tasa de usura. Que para qué es lo que dice la gente en general. Hoy queremos preguntarle a los colombianos qué es lo que más les emberraca del costo del dinero a la hora de solicitar un crédito. Acompáñenme. Pues que termina uno pagando el triple. Que normalmente te hablan muy rápido y aunque te dicen que leas la letra menuda, se aprovechan de la necesidad de la persona en el instante y siempre terminamos aceptando. Porque nunca te dan un buen consejo. Ellos nunca te van a decir, analiza bien porque las cuotas que vas a pagar son altas. Si uno pide un crédito, usualmente la tasa va cambiando y se lo termina uno pagando 2 veces o 3 el crédito que pidió. Moderarlos un poquito porque es muy excesivo. Y hoy, como tenemos el día sin carro, ni moto, ni nada por el estilo aquí en Bogotá, entonces por eso quisimos que nuestros invitados pues estuvieran en su casa o en su oficina, que estuvieran muy cómodos y que pues se conectaran de manera virtual. Ya los voy a saludar, pero también saludo a mi equipo, por eso aquí Carlos está sentado al lado mío en este sillón y veo que de la calle se vino y se puso corbata. Carlos, Sí, gracias. eso es súper rápido. Sol, buenas noches y un abrazo para toda la audiencia de Economía al alcance de todos. Este tema me fascina. Intereses, créditos y tasa de usura. ¿A usted qué le emberraca esto? Pues que me emberraca que a veces son muy elevados los intereses. No alcanzan a llegar a veces a la tasa de usura, pero sí son elevados los intereses en Colombia. También saludo a Marta. Hola, Marta. Sol, buenas noches. Es un tema muy interesante porque es demasiado técnico. Nosotros, o por lo menos hasta hoy, yo creía que la tasa de usura la regulaba o la certificaba la Superintendencia Financiera y no es así, pero para eso esos dos expertos que nos van a acompañar esta noche nos van a aclarar quién certifica la tasa de usura y por qué la usura está estipulada en el Código Penal. Muy bien, y también tenemos a Evan, que está ahí muy pendiente de todas las redes sociales. Hola, Evan. Sol, me encanta saludarla a usted, por supuesto, a toda nuestra audiencia y a todos los compañeros que están aquí trabajando detrás de cámaras y en cámaras. Pues nada, este tema es bastante interesante. Yo quiero aprender un poquito más de cómo poder manejar esos créditos y esos préstamos en caso tal de que yo llegue a adquirir alguno. Pues para eso estamos aquí, para poder entender desde cualquier perspectiva de qué se trata la tasa de usura.
Y también quiero comentarles que hoy es nuestro programa número 100. Llevamos un año al aire, hicimos 100 programas y este es nuestro número 100. Así que pues un cumpleaños muy feliz para nuestro programa. Ahí les estoy mostrando en la cámara, ya en un segundo, ahí está. 100 programas, así como es, pues es el de hoy. Entonces, un aplauso para para nuestro equipo. También muchísimas gracias para todo Mía con la producción, la gente que está detrás, gracias porque hicieron posible estos 100 programas y por supuesto ahorita vamos a prender la velita y vamos a disfrutar de eso. Ahora sí les presento a mis dos invitados, espero que ustedes los vean ahí en cajitas, como les digo están vía virtual. Ella es Luz Magdalena Salas, él es vicepresidente de ANIF. ANIF es pues una institución muy importante para Colombia, pero especialmente para los periodistas, porque de ahí sacamos mucha información todo el tiempo. Estas personas son técnicos, son economistas que están revisando todo el tiempo cómo funciona la economía de este país y por supuesto son una fuente muy confiable de información. Así que Luz, bienvenida a este programa y de verdad muchísimas gracias por confiar en estos espacios digitales. También saludo a Carlos Correa, el más conocido como Charlie. Es un placer de nuevo tenerte acá, ya eres de la casa, bienvenido y sobre todo muchísimas gracias porque siempre sigues apoyando estos espacios, pero adicional a eso pues nos das datos muy importantes para la función de este programa, que es que la gente pueda tomar mejores decisiones. Él es el director y cofundador de Mejor CDT. Bienvenido. Buenas noches, Sol, un gusto estar aquí, un gusto saludarte a ti y a todo el equipo. Felicitaciones por esos 100 capítulos. Saludos a Carlos, a Devan y a todo el equipo detrás de Economía al alcance de todos. Muchísimas gracias, estamos muy felices y muy contentos por este número 100 y bueno, esperamos que así vamos de 100 en 100 mejorando, superándonos y por supuesto celebrando. Charlie, empezamos contigo entonces. Ya miramos en estas secciones que tenemos, por ejemplo, el tablero, qué es la tasa de usura, pero queremos que un experto como tú nos expliques realmente cómo podemos entender fácilmente qué es la tasa de usura. Creo que en términos de economía, al alcance de todos, la tasa de usura es ese límite máximo al que no te deberían prestar más plata, a plata más cara. Si te la prestan a una tasa mucho más costosa que esa, te están pasando del límite de la tasa de usura y por ley no deberían prestarte ese valor. Que preguntaba que si con esto que nos estaba diciendo, entonces al final lo que significa es que realmente nos sirve esa tasa de usura para no pagar mucho más caro los créditos o para que no nos roben el dinero. Es decir, ¿sí ha funcionado para eso? ¿Realmente la tasa de usura, teniendo ese objetivo, sí funciona en Colombia para eso? Sí, pero tiene unos asteriscos importantes y es este límite del que estamos hablando, es el límite del cual se basa el sistema financiero, que es el sistema legal en el cual yo puedo ir a una entidad financiera a que me presten dinero. Sin embargo, los colombianos en la calle también pueden encontrar familiares, amigos o extraños que les puedan prestar dinero. Y este límite de la tasa de usura es el límite del sistema financiero regulado, pero eso no implica que hayan personas externas que igual presten dinero, como por ejemplo el gota a gota. Y el gota a gota no necesariamente presta al límite de la tasa de usura, sino que puede prestar a límites más altos. Y ahí es donde nace la preocupación y todo el debate de la tasa de usura, porque hay algunas personas que se pueden terminar pagando intereses mucho más altos y costosos que lo que el gobierno busca limitar. Ok, y si en el discurso o en el debate, como lo mencionabas, es posible que haya libre mercado, es decir, si se llegara a quitar la tasa de usura, pues al final no podríamos confiar en que la gente efectivamente, gente me refiero, bancos, entidades financieras, incluso las mismas personas naturales, que todo el mundo terminara prestando pues al interés que piensa que debe ser justo, pero al final con ese libre mercado pues no podría entonces, por ejemplo, las entidades financieras tener como una competencia de yo le presto más bajo, le presto más bajo y le presto más bajo y al final el colombiano de a pie pues va a tener mejores beneficios. Eso sería lo ideal. Ahora, hay que entender cuál es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos es prestarle plata a la gente. Tú cuando prestas plata como banco, lo primero que quieres cuidar es que la persona te pague de vuelta. Sea una persona buena paga y que te entregue dinero de vuelta el dinero que tú le prestaste. Si la persona ya tiene un perfil de riesgo bajo, siempre ha pagado bien sus deudas y un banco ya le está prestando, si tú quitas el límite de la tasa de usura, pues cualquier otro banco interesado en prestarle plata a esa persona le va a prestar a ese mismo préstamo o más barato porque esa persona tiene un perfil bajo. Entonces, en este caso, para esas personas que hoy actualmente ya tienen un crédito con el sistema financiero, quitar el límite de la tasa de usura no creo que vaya a generar un problema
que haga que los créditos para ellos sean más caros. Ahora, hablemos de las otras personas que de pronto ya están reportadas en Data Crédito, que nadie les presta plata hace 10 años porque las consideran muy riesgosas, pero que igual necesitan dinero para comprar un nuevo celular o para montar un puesto de arepas en la esquina o para montar una droguería o incluso comprar un taxi. Si esas personas nadie les quiere prestar porque ya están reportadas en Data Crédito, porque tienen deudas de hace mucho tiempo, pues ningún banco le va a querer prestar dinero a un límite normal. Pero si tú le dices a los bancos, mira, te voy a levantar el límite, de repente va a existir algún banco que sí diga, bueno, yo sí le quiero prestar a esa persona que está reportada, porque eso fue hace 10 años y puede que ya haya cambiado su hábito económico y ahora está en una mejor posición de pagarme. Entonces, en ese caso es donde levantar la tasa de usura abre la oportunidad para que personas que hoy no tienen acceso a crédito lo empiecen a tener y los bancos quieran arriesgar por prestarle dinero a esas personas. Gracias. Luz, ahora sí te volvemos a saludar. Bienvenida de nuevo. Hola Sol, muchas gracias a ti por la invitación, felicitaciones también, ahí con algunas fallas técnicas, pero ya estamos aquí. Gracias por la invitación. No, y de nuevo, gracias por el tiempo pues, que está implementando acá en el programa. Luz, ¿cuáles son los principales obstáculos de tener tasa de usura en el país? Ahorita estaba oyendo a Charlie, estaba explicando la importancia o digamos lo importante o lo que significa tener una tasa máxima, pero los obstáculos principales, de acuerdo con lo que hemos encontrado, es que lo que hace cuando la tasa de usura cae rápidamente y no en respuesta a las condiciones del mercado, no en respuesta a la política monetaria, cae mucho más rápido como ha pasado en los últimos 2 años en Colombia. Eso restringe o excluye o expulsa a las personas a las personas del crédito formal. Eso es exactamente lo que encontramos en nuestro estudio de ANIF con Colombia FinTech, en donde, especialmente en un país como el nuestro, en donde apenas el 35% de la población está accediendo a créditos formales, pues es importante revisar muy bien y seguir muy de cerca esas modificaciones y esos cálculos en la tasa de usura o ese comportamiento en la tasa de usura. Luz, pero entonces desagreguemos esa idea porque para muchas personas no es entendible. Si se supone que la tasa de usura baja, entonces pues todos aplaudimos, todos decimos, ay, eso significa que entonces el límite, ese techo es mucho más bajito y si ya no está en 30 va a estar en 26 y si ya no está en 26 va a estar en 24. Entonces si está en 24 significa que ya un banco o sea, su límite ya no va a ser 30, es decir, que ya me va a prestar a tasas mucho más bajas, me va a prestar a 20, a 17, entonces eso para mí como usuario es fabuloso porque significa que es menos tasas de interés para mí, por ende los créditos son más baratos para mí. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que si se baja la tasa de usura no es tan chévere porque muchas de las personas que hoy están en el sistema financiero podrían quedar excluidas? Claro. Entonces, lo que has dicho es bien importante. El propósito inicial de la tasa de usura es proteger a los consumidores de esas prácticas posiblemente predatorias o abusivas del sistema financiero y darle más transparencia. Pero cuando esa tasa empieza a bajar tanto como lo estás mencionando y que lo hemos visto en el año pasado, en donde baja de 30 a 26 a 24, etcétera, pues los bancos empiezan ellos también tienen unos modelos de riesgo. La tasa de usura también está diseñada para garantizar que las instituciones financieras no incurran en préstamos de alto riesgo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para los consumidores o para nosotros maravilloso que baje la tasa de usura, pero para las personas que tienen hoy en día acceso a crédito formal. Pero aquellos que son, como ya lo dijimos hace un momentico, son el 65% de la población en Colombia, no están accediendo porque tienen un nivel de riesgo mayor, porque no tienen información, no tienen historial crediticio. Para los bancos va a ser muy difícil prestarles cuando la tasa va cayendo tanto. Entonces, si bien para personas que ya tienen acceso al crédito, una caída en la tasa de usura puede ser beneficioso porque puede acceder a créditos más baratos, eso lo que hace es que los bancos empiezan a prestar a tasas más bajitas de la tasa de usura y lo que hace es que excluye a las personas del sistema, es decir, aquellas personas riesgosas a las cuales el banco antes les prestaba el 30%, como ahora ya no les puede prestar al 30%, sino que tiene que prestarles a una tasa por debajo de la de usura, volvamos al ejemplo del 24%, pues esa persona, digamos yo, a mí no me estaría prestando en ese momento, en esas condiciones del banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que a medida que va bajando la tasa de usura, a niveles muy restrictivos, los bancos tienen que ofrecer máximo esas tasas y como ofrecen máximo esas tasas, dejan de prestarle a las personas con un nivel de riesgo mayor.
Esas personas con nivel de riesgo mayor son la mayoría de la población y esas son las que se excluyen del sistema financiero formal. Y como lo decía hace un rato Charlie, pues esas son las personas que empiezan a buscar otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo el gota a gota. Charlie, buenas noches. Lo saluda Carlos Grosso. Yo siempre me he preguntado en mi ejercicio periodístico, ¿para qué la tasa de usura? Escucha este panorama. Los bancos siempre se van a pelear por un cliente. Voy a un banco, me presta el 26. Voy a otro banco, me presta el 24. Voy a otro, me dice, quiero que usted sea mi cliente, le presto el 23. Si el crédito siempre va hacia abajo, peleándose por mí como cliente, entonces, ¿para qué tasa de usura, Charlie? Bueno, esa es una de las preguntas grandes que hay al respecto de por qué realmente se necesita. Colombia es de los pocos países en Latinoamérica que tiene eso y en el mundo. Hay países que no lo tienen y no tenerlo no significa que el costo del crédito en esos países sea exorbitante o sea muy alto. En el caso de México, no existe esta medida como existe en Colombia y los créditos en promedio para los mexicanos no son el doble o el triple o 4 veces más caros que en Colombia. Entonces, pues justamente el debate y la conversación está en si realmente se necesita o no, y hay mucha evidencia académica y reciente que señala que tal vez no es tan necesario tenerla y que parte de una ideología preconcebida de tratar de cuidar a los colombianos de un sistema financiero que en algún momento podía ser muy agresivo, pero que la realidad es que hoy, con más de 30 bancos en el país, varias compañías de financiamiento entregando créditos, un montón de empresas de tecnología financiera entregando créditos, pues hay mucha más competencia que antes. Yo creo que si en el pasado, por ejemplo, en una ciudad como Leticia, en el Amazonas, solo había una oficina de un banco, puedo imaginarme que hace 100 años el gobierno colombiano quería cuidar a los habitantes de Leticia, poniéndole límites a ese banco único porque no había competencia. Pero hoy en día Leticia tiene varias sucursales de varios bancos diferentes y la posibilidad de que accedan a créditos por Internet sin tener que salir del Amazonas. Entonces, creo que también hay un cambio tecnológico importante que también ayuda a que los colombianos en general puedan acceder a crédito en diferentes alternativas y eso haga que no se pueda necesitar tanto la tasa de usura como inicialmente fue concebida. Bueno, Charlie y Luz, vamos a ver una nota de contexto para seguir animando este tema y ya sigo con ustedes en las preguntas. La tasa de usura es el máximo interés que le puede cobrar a usted cuando adquiere un crédito, o mejor cuando lo solicita una entidad bancaria, una cooperativa o cualquier prestamista. Pero ¿para qué sirve la tasa de usura? Justamente para que cuando usted solicite un crédito de consumo o una tarjeta de crédito no le cobren intereses indiscriminados. Pero ¿cómo funciona la tasa de usura? En Colombia la tasa de usura funciona como un límite legal a las tasas de interés. Se calcula como 1,5 veces la tasa promedio del mercado. Y los bancos lo que hacen es tener esa tasa límite y no pueden prestar créditos a una tasa superior. Todos los créditos que desembolsan lo hacen a una tasa inferior. Justamente hace unos días se abrió el debate sobre qué tan útil es la tasa de usura en el sistema financiero y si esta permite la inclusión de las personas con menos recursos al sistema. Aunque la tasa de usura nació con un propósito loable que es proteger a los consumidores financieros de tasas de interés excesivas, lo que en la práctica ha venido sucediendo es que las personas más vulnerables se están quedando por fuera del sistema financiero formal. ¿Por qué sucede esto? Porque una persona que no tiene los suficientes ingresos o un buen historial crediticio se acerca a una entidad financiera y al detectar ese riesgo alto, la entidad financiera podría prestarle por una tasa de interés por encima de la tasa de usura, pues finalmente esa entidad resulta rechazando la solicitud de esa persona y finalmente el consumidor tendría que acercarse a fuentes de financiamiento informal como el gota a gota. Justamente para este mes de febrero la tasa de usura que regirá es de 26.3%, mientras que el interés bancario está en 17.5%. ¿Y usted qué opina? ¿La tasa de usura es útil o no? Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Luz, y en esta nota veíamos, pues digamos, cómo se calcula, si así lo podemos decir, la tasa de usura, pero también en el tablero dijimos que esto ha venido modificándose según algunas resoluciones y pues al final es una ley de la República. La pregunta es, ¿de dónde sale ese cálculo? Es decir, ¿por qué primero fue tantas veces, ahora estamos en 1.5? ¿Qué determina si esto es lo justo para el consumidor? Bueno, como explicaban en la nota ahora, la forma como se calcula la tasa de usura en este momento es 1.5 veces el interés bancario corriente, que es la tasa promedio a la cual los bancos están prestando a los diferentes tipos de crédito. Entonces, lo que hace la Superintendencia Financiera, que es la encargada de hacer el cálculo de la metodología del IBC o del interés bancario corriente, es que
con información que le envían las entidades bancarias sobre sus créditos, saca un promedio ponderado, dependiendo del tipo de crédito, un promedio ponderado de las tasas a las cuales está prestando. Y con esa información calcula y certifica el IBC mes a mes. Eso es lo que quien lo hace es la Superintendencia Financiera. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Digamos que la superintendencia es la autoridad que modifica la metodología de cálculo, y esa le da algo de flexibilidad porque le permite ajustar esa tasa de usura en respuesta a las condiciones del mercado. Y como les decía hace un rato, se calcula mensualmente. Entonces, las entidades bancarias observan la tasa de usura, que en este momento está en 26.3, como lo dijeron, y no pueden otorgar créditos de aquí en adelante a una tasa superior a esa que es la tasa de usura. Ok, pero cuando se calcula, que entiendo que es la superintendencia financiera, pero lo que quiero saber es que, o que el colombiano de a pie diga, si me están cobrando una tasa de usura por encima del interés promedio que a mí me cobran, ¿por qué es 1.5? Es decir, ¿eso simplemente son por cálculos técnicos o tiene una razón de ser? ¿Por qué no puede ser 1? ¿Por qué no puede ser 0.3? No sé, otro número. Es una razón técnica por la cual se haya fijado ese 1.5, eso se hizo en los 90. Sin embargo, lo que se ha observado en otros países es que ese número puede ser incluso mayor. ¿Por qué? Porque la tasa de usura se entiende como un techo, ¿no? Entonces, si ese techo se relaja, permite que otras personas entren al sistema financiero formal. Lo que ha pasado últimamente en Colombia es que nuevamente, esa tasa de usura está restringiendo demasiado, está siendo muy poco flexible. Si logramos flexibilizar un poco, permitiríamos que otras personas que están por fuera del sistema financiero formal dejen de pedir préstamos al gota a gota y al sistema informal y empiecen aquí a entrar al sistema financiero formal. Bueno, yo tengo una pregunta muy interesante y es que lo que pasa, nosotros siempre investigamos aquí en Economía al alcance de todos antes de hacer un programa y en la Superintendencia Financiera me dicen que ellos no son los encargados de certificar la tasa de usura, que la tasa de usura quedó incluida en el Código Penal, es decir, que la Superintendencia Financiera solamente certifica lo que es el interés bancario. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, si uno va al Código Penal, uno mira más o menos en el artículo 305, si no me equivoco, eso se hace con fines de que los bancos no cobren más de lo que está estipulado, pero también tiene penalidades, pero en la práctica eso no sucede porque, por ejemplo, los que cobran gota a gota, no hay ningún tipo de penalidad para este tipo de personas que no están en la formalidad. Entonces, ¿quién calcula la tasa de usura y qué pasa con aquellos que cobran por encima de la tasa de usura? Como lo estás diciendo, la tasa de usura está definida en el Código Penal, ¿vale? Lo que hace la superintendencia es calcular la tasa de interés bancario corriente, que es esa tasa promedio de la que hablábamos hace un rato. Entonces, la superintendencia utiliza el cálculo, puede ajustar el cálculo y lo que hace es observar las tasas del mercado y de acuerdo con eso dice el interés bancario corriente es X, ¿cierto? Luego, automáticamente se define la tasa de usura que es 1.5 veces el IBC, ¿vale? Entonces, sí hay una, digamos, como lo estás diciendo, de acuerdo con el Código Penal, sí habría una penalidad y tendría que ir a la cárcel una entidad vigilada que cobre una tasa, un crédito por encima de la tasa de usura. Pero las entidades no vigiladas no están cobijadas por esa ley. Entonces, eso es lo que está sucediendo con la informalidad. De hecho, en el estudio que hicimos de ANIF con Colombia FinTech del año pasado, encontramos que los colombianos de a pie se están endeudando a una tasa promedio de 382% efectivo anual, ¿no? Que es bastante superior, más de 10 veces por encima de la tasa de usura. Y las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, se están endeudando en promedio en 666% efectivo anual, la tasa anual a la cual están accediendo a los créditos. Entonces, pero es que los informales no son entidades vigiladas, ¿vale? Entonces, la tasa de usura única y exclusivamente aplica para las entidades vigiladas. Charlie, ¿existe alguna relación entre la tasa de interés del Banco de la República, que por estos días ronda el 9,50%, y la tasa de usura que está en 23,3%? Es decir, siempre que tengamos tasa de interés del Banrep en 9,50, ¿siempre vamos a tener tasa de usura en 23,3? ¿26,3? No necesariamente, y estás tocando un punto que va a ayudar a que muchas personas entiendan este tema. Entonces, arranquemos por entender cuál es el negocio de los bancos, prestarle plata a la gente.
Cuando el banco le presta plata a la gente, hay personas que van a ser buenas pagas y personas que van a ser malas pagas. Eso es una realidad que pasa en el préstamo, en los préstamos. Tratemos de armar los números con los cuales un banco toma una decisión de a quién le va a prestar y a quién no. Entonces, una de las razones por las cuales ser un banco es un negocio redondo, entre otras, es porque el banco puede llamar al Banco de la República y pedirle plata prestada. Si el banco necesita más plata, llama al Banco de la República y el Banco de la República le presta plata. ¿A qué tasa le presta? Al 9,5 que acabas de mencionar tú. Entonces, si yo soy un banco y acabo de llegar a una nueva comunidad y tengo la posibilidad de prestarle plata a esa comunidad y no tengo el dinero, el Banco de la República me dice, yo le doy la plata al 9,5% de costo. Entonces, de entrada, el piso de la tasa de usura va a ser al menos el 9,5% porque es el dinero que me va a costar pedírselo al Banco de la República. Si yo no tuviera, eso es lo mínimo que me costaría. Después de esa ecuación, tengo el siguiente costo y es que si yo le presto a 100 personas y solo 90 me pagan, hay un 10 que no me paga, ese 10% que no me paga es la famosa cartera vencida o la cartera en mora, y ese 10% que no me paga, pues es 10% menos del dinero. Si yo presté 100 pesos y solo me devolvieron 90, pues esos 10 es plata que perdí. Entonces vamos en el 9,5 del Banco de la República. Le sumas encima los que no te van a pagar, que en Colombia usualmente, dependiendo del tipo de crédito, cuando es crédito de vivienda es más bajo que cuando es una tarjeta de crédito que tiende a ser más alto, terminas con un valor que va a estar entre el 5 y el 10% de gente que no te paga. Entonces, si estás en el 9,5 y le sumas el 5, vas en el 14,5. Y en el 14,5 no has empezado a ganar un peso. El banco no ha prestado ese dinero para ganar un solo peso. De ahí en adelante, el banco tiene que pensar, bueno, ¿cuánto me costó llegar a esta comunidad? ¿Cuánto me costó poner la oficina en esta comunidad? Poner los asesores que van a atender a las personas de esta comunidad. ¿Cuánto me cuesta el mercadeo? ¿Cuánto me cuesta lo que va a salir en la radio? ¿Cuánto me cuestan todas estas cosas? Ese costo de mercadeo, ese costo de venta, hay que sumárselo a ese valor. Si yo para prestar 100 pesos necesito hacer mercadeo que me cuesta 5 pesos, Martica tenía una pregunta, así que le doy paso a Marta. Charlie, una pregunta muy puntual y es, como lo hablaba antes nuestra invitada Dianif, la vicepresidenta, la ley de la tasa de usura solamente rige para las entidades formales, es decir, que esa ley ya está obsoleta teniendo en cuenta que se creó en los 70s, como usted lo mencionaba anteriormente, cuando solamente existía de pronto un banco en algún departamento del país. ¿Se debería vigilar esa ley, regular, de pronto reformar o definitivamente eliminar? perdón que me devuelva un poquito para cerrar la idea. ¿Hasta dónde me entendieron en lo anterior? Y ya te respondo esa. Charlie, estabas hablando sobre que llegabas al 14, pero en ese 14 pues el banco todavía no había prestado plata para ganar ningún recurso. El banco no ha prestado plata para ganar ningún recurso y hay un costo de mercadeo. Hay un costo de contarle a esa comunidad que ahora llegué a la comunidad a prestarle plata. Ese costo de mercadeo me va a subir 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Entonces 14,5 se te puede subir al 16, al 17. Luego tienes otros costos de papeleo, de estudio de crédito, de entender si le vas a prestar plata a todos. Todos los que te apliquen no necesariamente les vas a prestar, pero igual atenderlos te cuesta plata. Todos estos costos son los que terminan definiendo a qué tasa un banco puede prestarle a las personas. Entonces, lo que termina pasando es que el Banco de la República es el piso del 9,5, pero ya en adelante hay un montón de costos extra que los bancos tienen que sumar y lo que más te mueve esa aguja es qué tan buena paga o mala paga es esa persona. Y si estamos hablando de comunidades que están muy lejos, en el Amazonas, en el Chocó, en la Guajira, donde llegar hasta allá es difícil, donde tener cajeros electrónicos es difícil, donde tener oficinas es difícil, pero los costos también son más altos y los riesgos también son más altos. Entonces, todo esto genera que prestar se haga un poco más costoso para las personas que están ubicadas allí. Ahora, eso es cómo se relaciona la tasa del Banco de la República con el valor al que prestan los bancos. La segunda parte de la matemática es pues el Congreso definió a través de sus leyes que la tasa de usura es 1,5 veces el interés bancario corriente. Y el interés bancario corriente, palabras simples, es una mezcolanza de todos los créditos que se hicieron en Colombia, de vivienda, de agro, de vehículo, de consumo, que se comportan de una manera completamente diferente para definir un valor promedio. Entonces, si yo estoy en La Guajira, en el Amazonas, y no estoy comprando viviendas, sino queriendo ser un pescador que necesita una lancha y una red,
No tiene mucho sentido para mí que estén definiendo cuál es la tasa a la que me pueden prestar a mí cuando en esa mezcolanza de créditos está metido un crédito de vivienda, donde un crédito de una vivienda son 100 veces una lancha, que puede mover mucho más la aguja y una vivienda es mucho menos riesgosa que una lancha. Entonces, todo esto para decir que la forma como está calculado el interés bancario corriente no necesariamente está muy alineada con las personas que necesitan comprar lanchas, porque está muy metido el tema de la finca raíz y otros créditos de gran volumen, como los industriales, en la matemática. Muy bien, recojo esto entonces también para revisar nuestras siempre comparaciones que hacemos en los indicadores. Miren ustedes. Sol, poco me endeudo, procuro no endeudarme. Específicamente, si hay alguna inversión u oportunidad en finca raíz, lo hago. O de pronto, si necesito comprarme ese vehículo que tanto me está llamando la atención, lo hago, pero procuro no endeudarme y así duermo tranquilo. Pero mire, hoy traigo usura en Latinoamérica. Algunos datos importantes los extraje de un trabajo que hizo Juan Ruiz para la Universidad de los Andes en 2015. Dice así: la usura en Latinoamérica varía según cada país y su marco regulatorio. Colombia es el único país que aún cuenta con la figura de tasa de usura como método para controlar el límite máximo de intereses. Estos datos los saqué de La República. La tasa de usura sobrevive en Colombia y Chile. Hablemos de Chile puntualmente. Hay dos tasas de usura, aunque no se llama así en este país, pero significa o actúa de manera similar que en Colombia. 14.10% efectivo anual y 9.60% efectivo anual dependiendo los montos del crédito. Allí varía dependiendo el monto del crédito. Ahora hablemos de Bolivia. No se puede exceder del 4% mensual. Esa es la tasa de usura. Repito, no se llama así. Y en México, el Código Penal Federal no define la usura, pero sí establece que es un delito similar al fraude dependiendo el monto del crédito. Sol. Esa pregunta va para Luz Magdalena. ¿Existe alguna relación entre la tasa de usura y los CDTs? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una vez para los créditos, la tasa de usura se utiliza para los créditos y los CDTs pues es un mecanismo de ahorro, pero quiero hacer una pequeña precisión a lo que estaba hablando Charlie, si me permiten, y es que realmente la tasa, el IBC, al calcular el IBC, no necesariamente se capturan o se recogen todas las modalidades de crédito, sino únicamente los de crédito de consumo y ordinario. De hecho, por ejemplo, una de las modificaciones que se hicieron recientemente, en los últimos años, de hecho en el 2023, fue eliminar la categoría única de microcrédito y se introdujeron otras nuevas modalidades de microcrédito o de crédito productivo. El año pasado se hizo un ajuste en la metodología del cálculo del IBC de consumo y ordinario y de hecho en abril del 2024 lo que se hizo es que se incluyeron algunos créditos adicionales y en particular las tasas de los créditos con redescuento y eso fue lo que hizo que la tasa de usura cayera tan rápidamente a raíz de la caída drástica del IBC. Pero, por ejemplo, los créditos hipotecarios, no, en este caso en particular, no se tienen en cuenta en el cálculo del IBC, justamente porque digamos, tiene sentido que las tasas que se utilicen, digamos, los techos se utilicen de acuerdo con el tipo de crédito del que se está hablando, porque los tipos de crédito, como lo hablaba hace un rato Charlie, y los montos de los créditos, pues afectan el riesgo al cual están incurriendo los bancos para hacerle un préstamo a los clientes. Tengo dos preguntas adicionales antes de pasar a nuestra sección digital. Una es para Luz y la otra es para Charlie. Luz, simplemente es como, bueno, después de todo este panorama ya sabemos qué es tasa de usura, para qué sirve, obviamente cómo se calcula y al final que nos protege pues a ciertos colombianos, sin embargo excluye a la gran mayoría de los colombianos. Esto significaría entonces que podríamos entonces, o un gobierno podría darse la pela de pasar la propuesta al Congreso de la República para definitivamente eliminarla, es decir, ¿cuál es el mejor escenario para Colombia, tenerla o no tenerla? Y de una vez le pregunto a Charlie, retomando lo que decía Carlos, y es que al final, Charlie, usted es el experto de que nos diga cuál es la trazabilidad entonces, desde que el Banco de la República toma una decisión, si existe o no la tasa de usura y al final cómo el CDT en Colombia termina afectándose por toda esta ruta. Uno sí podría pasar al Congreso la eliminación de la tasa de usura. Nosotros no creemos que esa sea la solución. No es necesariamente la solución eliminar la tasa de usura, pero sí es flexibilizar la tasa de usura. Que esa flexibilización de la tasa de usura, ¿qué significa eso en particular? Que utilice ese cálculo para créditos que exactamente del mismo tipo de crédito, que no combine
créditos de crédito de consumo con créditos ordinarios, pero no necesariamente, es decir, que la tasa de interés bancario corriente se calcule para distintos tipos de créditos, es decir, que haya una certificación diferenciada. Eso permitiría que el techo aplique para los segmentos de mayor riesgo, de diferentes tipos de riesgo, es decir, tener en cuenta la diferencia en los tipos de riesgo y tener en cuenta los diferentes tipos de crédito. Pero nuevamente, no necesariamente la liberalización, lo que se muestra en otros países de América Latina, no tener una tasa de usura no necesariamente es la mejor alternativa, pero sí que sea flexible, que el techo no sea 1.5 veces, sino que sea un número mayor, de tal manera que la competencia en el sistema financiero sea la que empuja hacia abajo las tasas y no necesariamente sea una reducción forzada. Muy bien, Charlie. En la matemática que estamos haciendo el ejemplo ahorita, el banco arranca por necesitar plata y puede llamar al Banco de la República, el Banco de la República le presta plata. El problema es que el Banco de la República no te presta toda la plata que tú quieras, te presta cierto valor máximo. Eso se llaman operaciones de mercado abierto y es una cantidad específica que el Banco de la República presta al día. Cuando el Banco de la República no te alcanza a prestar todo lo que tú necesitas, la otra opción que tú como banco puedes tomar es la de ir a conseguir dinero de los ahorradores en la calle. Puedes tener una cuenta de ahorros o puedes ofrecer CDTs. Los CDTs son productos muy simples de entender, muy sencillos y que te dejan claro cuánta rentabilidad vas a ganar cuando llegue el plazo final del CDT. Entonces, cuando la tasa de usura sube, los bancos pueden llegar a estas comunidades que no están pudiendo llegar, de las que estábamos hablando. Como pueden llegar a estas comunidades, pueden empezar a entregar más créditos. Y como pueden empezar a entregar más créditos, pueden empezar a generar más ingresos. Y de esos ingresos pueden pagar tasas de CDTs más atractivas. Entonces, para los colombianos que necesitan deuda, que necesitan un préstamo, liberar la tasa de usura ayuda a que puedan acceder a ese préstamo sin que tengan que ir al gota a gota o fuentes más riesgosas. Y para aquellos que no necesitan préstamo, pero que ya están ahorrando y que les gusta el ahorro y quieren hacerlo de manera segura y confiable, pueden encontrar un CDT, una opción en la que no van a arriesgar su dinero y obtener mejores rentabilidades. Entonces, estamos hablando de un elemento que por los dos lados favorece a la comunidad y bueno, pues Colombia ojalá dé un paso pronto en dirección de parecerse más al resto de América Latina. Además que al final el CDT es una de las mejores formas de cero riesgo o por lo menos poquito riesgo para poder ahorrar y tener pues el hábito de ahorro. Vamos entonces con Devan en nuestra red digital. Sol, mire, hemos preparado una pieza vía TikTok porque yo siempre le traigo a los seguidores los mejores consejos para que tomen las mejores decisiones, por supuesto, y aquí lo tenemos, es sobre el tema principal del día. Hey, hoy le traigo los datos más interesantes para que usted decida si se quiere endeudar o no este mes de febrero y los siguientes meses del año. Empecemos hablando de lo que es la tasa de usura. ¿Usted sabe qué es la tasa de usura? Pues básicamente es la tasa máxima que pueden cobrar las entidades financieras y los bancos en un préstamo o en un crédito. Pues ojo al dato porque según la Superfinanciera para el mes de febrero esta tasa rompe la tendencia a la baja, es decir, sube. Se posiciona en un 26,30%, lo que significa que no es para nada viable sacar artículos a créditos y mucho menos sacar préstamos bancarios. Pero hagamos comparativas. Estos datos históricos los saqué de la Superfinanciera. Atención. Por ejemplo, para febrero de 1998, esta tasa de usura estaba apuntando al 48,84%. Ya para febrero del 99, esta tasa se posicionaba en el 63,59%. Y de enero a marzo, esta tasa de usura se posicionaba en el 23,42%. Y para esta misma época de febrero, pero del año pasado, la tasa de usura se encontraba en un 34,97%. ¿Será viable entonces endeudarse? ¿Qué decide usted? ¿Es mejor el libre mercado? Lance sus comentarios a través de nuestras redes sociales y por supuesto conéctese todos los martes y los jueves aquí en Economía al alcance de todos. Y como siempre también hacemos preguntas, esta vez lo hicimos vía Instagram porque nos encanta, Sol, por ejemplo, saber qué es lo que opinan todos nuestros seguidores. Lanzamos esta pregunta que dice: ¿cree usted que la tasa de usura es necesaria? A lo que respondieron: sí, evita abusos en costos, un 67%, no, que viva el libre mercado, un 27%, y me da lo mismo, un 7%. Pasamos ahora a la parte clave de este programa, que son las preguntas de nuestros seguidores. Esto lo hace Camila Orjuela y va para la doctora vicepresidenta de ANIF.
¿cuál es la relación entre la tasa de usura y las tasas de interés del mercado financiero? ¿Es posible que las entidades financieras se acerquen a este límite sin violar la ley, doctora? La tasa de usura, gracias por la pregunta, la tasa de usura se calcula, como dijimos, como 1.5 veces el interés bancario corriente. Y ese interés bancario corriente se determina como el promedio de las tasas de interés que el sector financiero está ofreciendo o los bancos están ofreciendo para los distintos tipos de crédito. Esa es la forma como se calcula. Entonces sí existe esa relación entre lo que está pasando en el mercado y en el mercado realmente. Luego la superintendencia hace el cálculo del IBC, se determina la tasa de usura y a partir de ese momento, en el siguiente mes, las entidades financieras deben utilizar ese techo para hacer el otorgamiento de los créditos, para fijar las tasas a las cuales están entregando los créditos. Bien, esta pregunta la hace Danilo Montoya y va dirigida para Charly Correa. ¿Cómo afecta la tasa de usura en Colombia al mercado de microcréditos y herramientas de inversión y qué desafíos pueden enfrentar las empresas que otorgan este tipo de créditos? Pues afecta un montón, porque entonces si tienes, por ejemplo, una empresa que está dedicada a la pesca, siguiendo con el ejemplo de la lancha, em, no tienes un banco que te preste a ese valor porque la tasa de usura es muy baja, pues entonces te quedas sin acceso a ese crédito. Y si te quedas sin acceso a ese crédito, ¿será que dejas de comprar la lancha? O más bien buscas algún amigo, algún conocido o incluso un desconocido que te preste a ciertos valores. Entonces, cuando la tasa de usura baja mucho, se excluyen a estas personas y terminan en prestamistas que son pues no tan agradables porque no garantizan el trato correcto a las personas y unos cobros sorpresivamente muchos más altos. Por un lado pasa eso. Y por otro lado, pues si tú como persona no puedes acceder al crédito para seguir aumentando tu capacidad productiva, pues por ende tampoco puedes contratar empleados y esos empleados tampoco pueden ser asalariados y si no logran ser asalariados, pues tampoco pueden proveer a su familia y a su hogar. Entonces, en términos generales, el crédito, cuando no se otorga, frena unas grandes partes de la economía, mientras que otorgar crédito acelera que en general el sector productivo se mueva hacia arriba y pues en las microfinanzas y en el mundo microfinanciero de tener una pequeña tienda en la esquina, una pequeña zapatería, pues comprar inventario de zapatos y cosas de ese estilo es súper relevante y para eso necesitas crédito. Última pregunta que la hace Daniela Rojas para la doctora Salas. Dice, ¿existen mecanismos para garantizar que las entidades financieras respeten esa tasa de usura? Y en caso de no serlo, ¿qué sanciones pueden enfrentar? Las entidades financieras tienen la obligatoriedad de certificar y de informar a la superintendencia financiera los montos de los créditos, los tipos de créditos y las tasas a las cuales están prestando todos y cada uno de los créditos otorgados mes a mes. Entonces, ellos tienen que demostrar a qué tasa están prestando. Si no cumplen, pues tienen entonces consecuencias penales, si no cumplen con esa tasa. Y una cosa adicional que es importante también mencionar, cuando la tasa de usura cae, los bancos tienen que hacer ajustes en las tasas de interés de los créditos que ya estaban definidos inicialmente. Entonces eso también tiene implicaciones importantes para la entidad financiera. Muy bien, Luz, Charly, muchísimas gracias por estar acá, de nuevo por su tiempo. Los dejamos entonces que sigan con sus vidas. Sé que nos corrimos un poquito, pero de verdad gracias por todo este conocimiento y por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Sol, y a todo el equipo. Qué nota estar aquí, qué chévere que las personas quieran entender un poco más de la tasa de usura y los factores que juegan en ella a favor. No es un capricho particular de los bancos querer cobrar caro porque sí, ese es uno de los mensajes que les quisiera compartir. Quiero contarles que hay un montón de costos alrededor de esto y hay un montón de personas, muchas más en este frente, que quisieran que un banco les preste plata en vez de un gota a gota. La pregunta es, ¿cómo vamos a ayudarles a que esas personas accedan a los bancos cuando los bancos de por sí ya están limitados a prestarles por la tasa de usura? Si los bancos pueden prestar más, las tasas de CDT van a subir. Si las tasas de CDT van a subir, el ahorro de los colombianos también está seguro y de bajo riesgo. Es cierto, muchísimas gracias. Y ahí entonces también recogemos, pues una de las conclusiones es que al final sí es bueno que tengamos esta tasa de usura, pero sin embargo hay que flexibilizarla un poco precisamente para que todos los colombianos podamos
pues tener el beneficio de esta protección que ofrece la tasa de usura. Gracias de nuevo a ustedes dos y también a ustedes les recuerdo que en este programa tenemos un espacio en donde si usted es emprendedor nos puede mandar su emprendimiento, si usted es una empresa y tiene algo de responsabilidad social, también se lo recibimos y esto es sencillamente porque queremos mostrar las personas, las empresas, todo el sistema que se pone la camiseta porque Colombia sea un lugar mejor. Miren ustedes. Más emprendimientos, más ideas de negocio. Lencería para cama personalizada. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Villalba, soy la propietaria de Black Decor Creative Home. Somos una empresa que está dedicada a realizar productos para tu cama con imágenes que no sueles encontrar en cualquier lugar, es decir, la foto de tu perrito, la foto de tu familia. Hacemos muchos productos para personas que han perdido sus mascotas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá tenemos una idea de cobijita con la fotico del gatico. Entonces hacemos también recuerdos para la posteridad. Me llama muchísimo la atención este emprendimiento. Hablemos de precios. ¿Cuánto me puede costar este cojín con mi foto acá? Tenemos desde el forro como tal, 25.000 pesos, y si ya lo quieres con relleno y lo quieres personalizado por ambos lados, 50.000 pesos. De todas maneras, nosotros también igual manejamos una amplia gama de productos que también se van a ajustar a tu bolsillo. Si quieres en este cubrelecho, lo que tenemos es piel de conejo sintética lisa y género poliéster. Tiene un costo de 260.000 pesos doble, únicamente en género poliéster, y ya te reduce el costo a 190.000 pesos. La misma imagen, el mismo cubrelecho, las mismas cantidades de 2 fundas, 2 cojines, cubrelecho, y llevando un producto totalmente personalizado. Redes sociales, por favor. En Instagram, en Facebook y en TikTok nos encuentran como @blackdecor.creativehome. Voy a mandar a hacer mi cojín ya. ¡Chao! Y con estas buenas noticias, y porfa, le pido a la producción que me abra la pantalla. Con estas buenas noticias, con mis compañeros, por supuesto, y con este número 100, nos despedimos porque de verdad es un orgullo haber creado este programa, haber entregado todo de nosotros durante estos 100 programas. Por supuesto, tenemos toda la motivación para seguirlo entregando en los próximos 100 programas. Y realmente al final esto no es un programa que se divide ni por temporadas ni nada por el estilo, simplemente día tras día continuamente vamos a estar generando y generando contenido y por supuesto pues todas las personas, empresas, gremios y entidades que quieran seguir siendo parte de este gran proyecto, pues bienvenidos. Gracias de nuevo Miacom, gracias de nuevo a todo el equipo por esto y pues así nos despedimos, Carlos, 100 programas. Gracias Sol, otros 100 y otros 100 y que vengan muchos más. Gracias. Chao, que estén bien. Recuerden, las redes sociales, Economía al alcance de todos. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.